Buen día, soy Aaron Espinosa Velasco, del equipo número 9 del grupo 632 de Mecánica Vectorial de la Facultad de Ingeniería de la UABC. En esta ocasión voy a resolver el ejercicio 1 del cuarto examen de Mecánica Vectorial. El ejercicio 1 está dividido en varios incisos. El inciso A nos pide ver el video Mecánica Teórica, cuál es la constante del resorte. Nos pide escribir el problema en cuestión, la situación física del problema, describir cuáles son los datos y las incógnitas, explicar el objetivo, las gráficas, entre otras cosas. Entonces vamos a empezar con eso. El problema dice así. Del siguiente sistema, calcular el tiempo que le toma al bloque, que sería este, llegar al resorte y calcular la constante elástica del mismo, sabiendo que su comprensión máxima es X. Ok, este sería el sistema en cuestión. En el punto A es donde se deja caer el bloque sobre el plano inclinado, llegando al resorte B, que es el punto B. Ok, en el punto A tenemos la energía potencial, que es igual a la masa por la gravedad por la altura, que está aquí, ¿no? Pero cuando el bloque llega al punto B, tiene energía cinética, que es la masa por la velocidad al cuadrado sobre 2. Pero no solo eso, también tiene fuerza de fricción. Se debe tomar en cuenta la fuerza de fricción, que va en contra de la dirección del bloque, que está representada con esta flecha. Que la fuerza de fricción es F por X por D. Entonces, la energía potencial perdida es igual a la energía cinética ganada más la fuerza de fricción. Entonces tenemos que la masa por la gravedad por la altura es igual a la masa por la velocidad al cuadrado sobre 2 más la fuerza de fricción cinemática por la distancia. La fuerza de fricción cinemática es igual al coeficiente de fricción por la masa por la gravedad por el coseno del ángulo. Entonces sustituimos Fk en la fórmula que teníamos anteriormente y nos quedaría de la siguiente forma. Ahora el siguiente paso sería sustituir h, pero no tenemos ese dato. Pero lo podemos sacar mediante seno del ángulo. Seno del ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa. En este caso, h sobre d. Entonces despejamos h, nos quedaría que h es igual a distancia por seno del ángulo. Esto lo sustituimos en la fórmula que teníamos anteriormente. Y aquí está sustituido. Ahora, podemos eliminar términos iguales. En este caso m. Quitamos m y multiplicamos por 2. Entonces, nos quedaría pues la misma ecuación multiplicada por 2 de ambos lados. Entonces nos quedaría 2 por gravedad por distancia por seno del ángulo es igual a velocidad al cuadrado más 2 veces el coeficiente de fricción cinemático por gravedad por distancia por coseno del ángulo. De esta fórmula despejamos velocidad al cuadrado. Entonces velocidad al cuadrado es igual a entonces esto. Simplemente despejamos de la fórmula anterior la velocidad al cuadrado. Entonces, la velocidad al cuadrado también se puede representar como 2 veces la aceleración por la distancia. Teniendo esto en cuenta, vamos a cambiar esta b al cuadrado por esto, porque al fin y al cabo es el mismo valor, es lo mismo. Entonces, tenemos lo siguiente.
Simplemente cambiamos la velocidad al cuadrado por 2 veces aceleración por distancia. Ok, entonces ahora podemos usar como factor común la d. Entonces simplemente esta d y esta d pues podemos factorizarla para que multiplique este término. Y también nos damos cuenta que podemos eliminar el 2 y la d, quedándonos que la aceleración es igual a la gravedad por seno del ángulo menos el coeficiente de fricción cinemático por coseno del ángulo. Entonces ya podríamos sacar la aceleración, pero lo que nos piden es el tiempo. Entonces, para obtener el tiempo, usaremos una de las fórmulas de cinemática de distancia. Entonces la distancia es igual a la velocidad 1 más la velocidad 2 por tiempo sobre 2. En este caso, nuestra velocidad 1 pues sería el momento inicial del bloque, que es 0. La velocidad sería 0. Entonces, aquí. Entonces, la velocidad 1 sería 0, entonces no la contamos. Y quedaría que la distancia es igual a velocidad 2 por tiempo sobre 2. De esta fórmula despejamos la velocidad y nos queda de la siguiente forma: velocidad igual a 2 veces la distancia sobre tiempo. Ahora, esto lo elevamos al cuadrado y resultaría en 4 veces la distancia al cuadrado sobre tiempo al cuadrado, que es igual a 2 por g por distancia por seno del ángulo menos el coeficiente de fricción por coseno del ángulo. Simplemente sustituimos la velocidad al cuadrado. Ahora de esta fórmula vamos a despejar el tiempo. Entonces despejamos el tiempo, toda esta expresión pasa dividiendo y nos queda de esta forma, pero el tiempo está al cuadrado, entonces lo único que vamos a hacer es aplicar una raíz y nos quedaría que el tiempo es igual a la raíz de 2 veces la distancia sobre la gravedad por el seno del ángulo menos el coeficiente de fricción cinemático por coseno del ángulo. Entonces ya tenemos el tiempo. Pero también el problema nos pide la constante elástica del resorte. Entonces aquí tenemos gráficas para ayudarnos a entender mejor. Entonces nuestro bloque va a recorrer la distancia de A a B hasta el resorte y lo va a aplastar. Y la distancia en la que se comprime el resorte es X. Hay que tener eso en cuenta. Entonces, para calcular la constante elástica del resorte, tenemos que cuando el resorte está aplastado, tenemos que la masa por la gravedad por la altura es igual a 1/2 por la constante elástica por x al cuadrado más la fuerza de fricción. Entonces, la fuerza de fricción también se puede representar de la siguiente forma, que es la fuerza de fricción cinemática por la distancia que recorre el bloque más x, que x es la distancia que se comprime el resorte. Entonces es lo que recorre el bloque en total. De ahí viene. Entonces necesitamos saber qué es h y luego sustituir. Entonces podemos usar otra vez de nuevo la fórmula de seno, quedándonos seno del ángulo igual a h sobre distancia más x, ¿no? Entonces sustituimos h, nos quedaría de la siguiente forma, y lo sustituimos en la fórmula que tenemos aquí. Entonces h sería igual a d más x por seno del ángulo.
Ahora esto lo multiplicamos por 2, nos quedaría de la siguiente forma. Y como queremos saber la constante elástica, que es K, despejamos este término, que es K por X al cuadrado, quedándonos de la siguiente forma. Ahora, simplemente buscaremos términos en comunes. En este caso sería D más X, porque aquí está multiplicando y aquí también. Entonces factorizamos y nos quedaría la siguiente ecuación. La constante elástica por X al cuadrado es igual a 2 veces la masa por la gravedad por D más X por seno del ángulo menos el coeficiente de fricción por coseno del ángulo. Ahora pasaremos a dividir el X al cuadrado para dejar solo la constante elástica y así obtener la fórmula que buscamos, quedándonos de la siguiente forma. Simplemente pasamos el X al cuadrado a dividir. Y aquí, con esta fórmula, podemos obtener la constante elástica. Ese fue el inciso A. El inciso B nos pide, después de lo anterior, sustituir números y unidades con la fórmula obtenida. Entonces, nuestros datos son: distancia es igual a 50 centímetros, la gravedad pues, es 9.81 metros sobre segundo cuadrado, el ángulo es igual a 30 y el coeficiente de fricción es del resorte, no del resorte, del plano en nuestro sistema. El coeficiente de fricción fue de 0.25. Entonces, tenemos nuestra fórmula del tiempo, que fue la que sacamos anteriormente, y simplemente sustituimos. Entonces, sustituimos los valores, los centímetros los cambiamos a metros, los cambiamos a metros y simplemente pues hacemos las operaciones, que es muy sencillo, son multiplicaciones y divisiones. Entonces al final nos queda que el tiempo es igual a 0.4525 segundos. Ahora el inciso C es básicamente lo mismo, simplemente vamos a sustituir en la fórmula que ya habíamos sacado. Simplemente que aquí agregamos los valores de la masa, que es 150 gramos, y la X, que es cuánto se comprime el resorte, que son 5 centímetros. Y nos pide pues determinar la constante elástica. Entonces simplemente de nuevo sustituimos, hacemos las multiplicaciones y nos quedaría lo siguiente. Aquí como se divide y queda newton sobre metro por esto, 0.4967, hacemos la multiplicación y nos quedaría que la constante elástica del resorte es 321.583 newton metro. Con esto queda resuelto el ejercicio y nada, hemos acabado. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.